día, jóvenes, Dios les bendiga, bienvenidos a su clase de legislación. Hoy vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando de extinción de la obligación tributaria. Decíamos que básicamente la extinción de la obligación tributaria, pues básicamente era con dar término a la obligación tributaria, ¿sí? Acabar con esa relación, dando término final o culminación, y es básicamente cuando desaparece, pues en este caso, la obligación tributaria que ha surgido a raíz del hecho generador que ocasionó pues la obligación de pagar un impuesto. Y decíamos que hay varias formas de extinguir esa obligación tributaria. Una es el pago, la otra es la compensación, luego la condonación, la confusión y la prescripción. Vamos a ver una de cada una de estas. Entonces vamos a iniciar con el pago. Pues anoten ahí, número 1, el pago. La fecha de hoy, 27 de agosto 2021. Y vamos a anotar una pequeña definición acá de el pago. Y podemos decir que el pago es el modo normal El pago es el modo normal de extinguirse la obligación tributaria. Es el modo normal de extinguirse la obligación tributaria. Coma, el que se efectúa de la manera, coma, en el tiempo y lugar prescritos por la ley. Entonces decía, esta es la forma en que se extingue realmente una obligación tributaria. Y básicamente va a ser cuando el contribuyente va y paga sus impuestos, ¿sí? Entonces esta es la forma principal o primordial por medio de la cual pues la obligación tributaria se extingue o desaparece, ¿sí? Básicamente cuando hablamos del pago. Vamos a ver una definición ahí de un autor que se llama Giuliani Fonroge. Creo que es francés este señor. De acá, el nombre de este señor. No sé si sea francés o italiano, de qué país, ¿verdad? Pero resulta que no es guatemalteco, ¿verdad? Entonces, según este señor, sí, vamos a ver una definición de lo que
él considera el pago, entonces vamos a anotar ahí entre comillas, constituye un acto o negocio jurídico constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual. De carácter contractual en materia fiscal y en materia fiscal es unilateral. Es unilateral, coma, por responder a obligaciones por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley. No de acuerdo de voluntades. Entonces tenemos acá esta definición de Giuliani von Roach, que dice que el pago pues constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y en materia fiscal es unilateral por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no de acuerdo de voluntades, ¿sí? Básicamente, entonces, con esta definición, pues él trata de dar a entender lo que es el pago, ¿sí? Dando a conocer que realmente esto pues surge, no, realmente no es en base a un negocio o a un contrato que sea efectuado entre un contribuyente y en este caso el Estado o el ente fiscalizador, sino más que todo pues responde a una ley y básicamente porque se da un hecho que es el que hace que surja la obligación tributaria, ¿verdad? O sea, el pago del impuesto. Entonces, al darse esta obligación, pues, esto está contemplado como, digamos, como derecho público. Entonces, surge esa obligación y en la cual, pues, van a ver ahí sí que dos actores, está el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente, la persona que tiene que pagar el impuesto. Y básicamente, pues, se va a dar el pago, o perdón, el pago realmente es el modo de, por excelencia, en este caso podemos decir, de extinción de la obligación tributaria. Y es lo que el Estado espera, es lo que el Estado espera, que todas las personas pues paguen sus impuestos de esta forma, ¿verdad? Haciendo efectivos sus pagos. Hoy en día, pues el pago se puede hacer incluso
Por ejemplo, en la definición que vimos al principio, hablábamos del tiempo, eso sí igual, ¿verdad? Y el lugar prescrito por la ley. Hoy esta definición de, esta parte de la definición de lugar prescrito por la ley, pues ya casi no se aplica, ¿verdad? Porque antes tenía que presentarse la persona a pagar sus impuestos a las oficinas tributarias. Hoy en día ya no es necesario presentarse uno a la oficina tributaria. Puede pagar sus impuestos yendo a un banco o puede hacerlo desde su casa, ¿verdad? La comodidad de su casa, puede uno pagar por medio de internet, pagar sus impuestos. Entonces, hoy pues hay muchas facilidades para el pago de los impuestos. Vamos a ver aquí, compartirles algo del... Voy a compartir sobre el código tributario. Bueno, por ejemplo, acá les estoy presentando parte de información que tenemos en el código tributario. Y en el capítulo 4 nos habla de la extinción de la obligación tributaria, sección primera, y dice medios de extinción. Y aquí nos habla de los medios por los cuales se extingue la obligación tributaria. Y tenemos efectivamente en primer lugar el pago. Luego nos habla de la compensación, la confunción, la condonación o remisión y la prescripción. Y también nos menciona algo referente al pago, ¿sí? En el artículo 36 dice efecto del pago. El pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación. Dice la administración tributaria, puede exigir que se garantice el pago de la obligación tributaria mediante la constitución de cualquier medio de garantía. Cuando se garantice confianza, el cumplimiento de adeudos tributarios, otras obligaciones tributarias o derechos arancelarios se regirán por las disposiciones establecidas en las leyes tributarias aduaneras y supletoriamente en lo dispuesto en el Código de Comercio. De existir controversias, incluyendo su ejecución, las mismas deberán ser solucionadas en la vía sumaria, ¿sí? Entonces acá pues nos habla del pago como medio de extinción de la obligación tributaria. El segundo que vamos a trabajar entonces, en este orden que vamos a ver, entonces, vamos a ver, bueno, cuando hablamos del pago, realmente el pago lo puede realizar, digamos, en este caso, por ejemplo, directamente el contribuyente, ¿sí? O sea, la persona responsable del pago del impuesto. Por ejemplo, si ustedes ya trabajaran y fueran contribuyentes del ISR, pues ustedes pueden, como contribuyentes directos, ustedes son los responsables de pagar sus impuestos. Entonces, están los contribuyentes, pero también están otras personas que no son contribuyentes, pero que la ley los estipula como responsables. También ellos, pues, tienen obligación de cumplir con el pago de los impuestos, ya sea por mandato legal, ¿sí? O una representación legal. Entonces, aunque ellos no son los contribuyentes, pero tienen el derecho, ¿verdad? Pero también cuando uno adquiere derechos, también adquiere obligaciones, ¿sí? A veces es bonito cuando le dicen a uno, mire, usted va a ser el representante legal, sin saber uno, por ejemplo, qué implica ser el representante legal de una empresa. Entonces, va a tener derechos, pero también va a tener obligaciones. Y a la hora de los problemas, a la hora de que algo esté mal en la empresa, a la hora de malos manejos, por ejemplo, en la empresa, el primero que se va a jalar va a ser el representante legal, a quien firma los estados financieros. Eso incluye al contador general o al auditor, ¿verdad? Entonces, quienes sean responsables de las operaciones, pues
Así que uno debe estar 100% seguro de su trabajo, de lo que está haciendo y de lo que va a firmar, ¿sí? Entonces, con esto de la firma, ustedes tienen que estar así que muy atentos, ¿verdad? No firmen algo sin ver antes que están firmando, ¿verdad? Especialmente en contratos. En los contratos les ponen una letrita a veces tan pequeñita que uno no alcanza a ver. Y uno por no sentirse mal y solo firma. Pero a la hora de cualquier reclamo, dicen, mire, pero usted firmó el contrato. Y ahí está esta cláusula, ¿verdad? La cláusula número tal. Y luego se la mandan a uno para que uno, ¿qué puede decir uno si ya uno firmó el contrato? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? También el pago está por pago por terceros o extraños que pueden efectuar el pago, ¿verdad? A cuenta de la persona responsable. Entonces vamos a entrar al siguiente punto que decíamos que era la compensación, que es la otra forma o modo de extinguir la obligación tributaria. Pues tenemos número 2. Compensación. Y esta es la otra forma de extinguir nuestra o la obligación tributaria. Entonces vamos a anotar ahí la compensación. Vamos a anotar una pequeña definición. Compensación significa anulación de dos obligaciones cuyos titulares son al mismo tiempo entre sí deudor y acreedor. Deudor y acreedor. Hasta la medida en que una de ellas alcanza el importe de la otra. Punto y aparte. Según Castantovellas, perdón, es con ñ. Castantoveñas, la compensación es el modo de extinguir
en la cantidad concurrente las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. ¿No? Y esto también está regulado, ¿sí?, por la ley. Estamos regulado en el artículo 43 del Código Tributario, ¿sí? Bueno, vamos a ver el artículo 43. Tengo el artículo 43, la compensación, ¿sí? Voy a pedirle favor a alguien que me quiera ayudar a leer, por favor, qué dice el artículo 43 referente a compensación. Si quiere lo leo yo, profe. Sección tercera, compensación. Artículo 43, compensación. Se compensarán de oficio a petición del contribuyente o responsable los créditos tributarios líquidos y exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, referentes a periodos no prescritos, empezando por la más antigua y aunque provenga de distintos tributos, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de la administración tributaria. La compensación entre saldos, deudores y acreedores de carácter tributario tendrá efecto en la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto, se aplicarán las normas establecidas en el artículo 99 de este código sobre cuentas corrientes tributarias. Okay, bueno, y para mayor ampliación tendríamos que irnos al artículo 99, ¿verdad? Pero como, bueno, no estamos en un caso de este, pero sí en ya una situación real, pues teníamos que ver qué dice el artículo. Pero básicamente, ¿qué es la compensación? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar en términos sencillos. Por ejemplo, hagamos de caso, por ejemplo, digamos, por ejemplo, Pedro y Jorge. Digamos, ellos salieron un día a la calle y se encontraron, salieron a pasear y de repente, digamos, a Jorge se le acabó el dinero y no tenía para ajustar para la entrada, digamos, al cine o por ejemplo. Entonces vino Pedro y le prestó, digamos, 50 quetzales para ajustar y para sus bebidas y sus poporopos, ¿verdad? O pastelitos o no sé qué más quisieron comer.
Entonces, él se quedó con esa deuda, ¿sí? Él se quedó debiéndole ahí 50 quetzales. Pero posteriormente, Jorge no le pagó luego, se encontraron otro día de casualidad y pasó lo contrario, ¿sí? Entonces, Pedro no tenía, entonces Jorge le prestó, y digamos le prestó, por decir algo, 45 quetzales, ¿sí? Entonces, ya con esa deuda, pues uno se debe al otro. Entonces, uno es deudor y el otro es acreedor del otro. Entonces, entre los dos tienen una deuda. Pues cuando hablamos de compensación acá, es ponerse de acuerdo, ¿sí? Mira, yo te debo 40 o 45, pero acordate, me debes 50, ¿sí? Entonces, crucemos las deudas y ya solo te debo 5, ¿verdad? O mira, aquí están los 5. Y esta es una forma que la ley permite para compensar las deudas, ¿sí? Y es una ley, pues, lógicamente que la ley lo permite hacer, compensar las deudas tributarias o las obligaciones tributarias actuando de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, una empresa puede deber del ISR, puede tener una deuda de ISR, o por ejemplo, hablemos, digamos, una deuda de ISR, tengo una deuda de ISR, pero, por ejemplo, al mismo tiempo puede hacer que esta empresa tenga un saldo, digamos, por ejemplo, es una exportadora y tiene un saldo a su favor de crédito fiscal. Recuerden que en el caso de los exportadores, ellos, digamos, acá, con ellos tienen un tratamiento especial con el IVA, porque ellos lo que exportan, sus ventas al extranjero, no tienen IVA. Entonces, al final ellos resultan pagando un IVA mayor al que logran recuperar. Entonces, ellos siempre van a tener un saldo favorable en cuanto al IVA. Entonces, pueden tener un crédito a su favor de IVA y que el Estado nunca se lo va a devolver. O para que lo devuelva es un proceso largo, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado podría solicitar el contribuyente, que es el interesado, ¿verdad? El Estado siempre va a querer cobrar y cobrar los impuestos. O por ejemplo, y de esta forma podrían negociar y cruzar las deudas, ¿verdad? Lógicamente tienen que ponerse de acuerdo y hacer todo este proceso, ¿verdad? Que indica la ley para poder compensar sus deudas y quedar, pues al final, tranquilos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el artículo 44 nos habla de compensación especial. Dice, el contribuyente responsable podrá pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios líquidos y exigibles que tenga a su favor, aun cuando sean administrados por distinto órgano de la administración tributaria. La petición se hará ante el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí? Entonces, aquí la misma ley nos indica cómo debemos de trabajar, ¿verdad? Y operar en ese sentido para, en este sentido, pues, que la empresa pueda trabajar y recuperar, pues, lo que tiene ahí por cobrar, ¿verdad? Y que el Estado, lógicamente, va a ser difícil que lo reintegre. O, por ejemplo, si pagamos de más un impuesto, por error la empresa pagó de más. Si se pagó de más al Estado, ahí sí, el Estado no nos va a devolver, no tenga pena, aquí está y se lo devuelvo. Cuando es una empresa, es entre empresas, operaciones, y se les pagó de más o de menos, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Y una empresa privada, pues nos puede devolver si le pagamos de más y no hay problema, pero con el Estado, que nos devuelva el Estado dinero es complicadísimo, ¿verdad? No lo va a devolver tan fácilmente. Y es para esperar ahí sentado, ¿verdad? Entonces, una forma es compensar las deudas, ¿sí? La deuda tributaria. Vamos a ver la otra forma que tenemos de extinción entonces de la obligación tributaria. Vamos a ver lo que es la condonación. Número 3 sería la condonación. ¿Y qué es la condonación? Vamos a anotar. Es el perdón. Es el perdón o liberación
de la deuda concedida es el perdón o liberación de la deuda concedida graciosamente por el acreedor. Coma, la que puede ser expresa con X, ¿verdad? Expresa o bien tácita. Según los casos, que señala la ley. Entonces decíamos que la condonación básicamente es el perdón, ¿verdad? De la deuda. Por ejemplo, a veces se da casos de personas que tienen deudas entre sí o alguien le debe a otra persona, más que todo, y la persona pues no le puede pagar y pasó el tiempo y no le pagó. Entonces muchas veces la persona lo que hace es, le dice, mira, no tengas pena, o le pasó alguna situación, alguna desgracia, ¿verdad? Y va a ser mucho más difícil que le pague, entonces la persona dice, mira, no se preocupe o no tengas pena, ya no me ves nada, olvídate de la deuda, ¿verdad? Entonces le perdonó la deuda. La obligación de pagar esa deuda, pues ya quedó terminada, ¿verdad? Cesó esa obligación, porque la persona, pues, obtuvo un perdón de esa deuda. Sabemos que en Guatemala el único órgano facultado o autorizado para ejercer el perdón en este caso, de los tributos, más que todo no el pago de los tributos sí los tiene que pagar. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de las multas, ¿sí? Si la persona no pagó una multa, pues el Estado podría perdonarlo, pero el que tiene la facultad sería el presidente de la República, ¿verdad? Pero que le perdone el pago de impuestos, yo no conozco algún caso al momento, ¿verdad? Tal vez sí ha habido, pero más que todo lo que sí se perdona son las multas, ¿verdad? Las multas, los recargos, intereses. Eso sí, el Estado pues ya está facultado ahí para hacer este tipo de operaciones, ¿verdad? Y esto también nos lo habla en el artículo 46 del Código Tributario. Artículo 46. Y vamos a pasar entonces al artículo 46 del Código Tributario. Aquí tenemos artículo 46. ¿Me haces favor, Pedro? Artículo 46. Condonación. La obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por ley. Las multas y los cargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República de conformidad con lo establecido por el artículo 183, inciso R de la Constitución Política, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República y lo establecido en el artículo 97 de este código. Ok, gracias. Bueno, entonces dice que los pagos de los tributos solo puede ser condonado por medio de una ley. Tiene que ser una ley para decir que se perdonan los impuestos.
no van a pagar impuestos. Por ejemplo, si hubiera una desgracia en el país y si eran para no afectar mucho a las empresas, que no paguen X impuesto o todos los impuestos. También no pueden hacer eso todos, ¿verdad? Pero X impuestos sí, ¿verdad? Bueno, anotemos la asistencia. No sé si marcarían su asistencia, chicos. Por ahí les voy a subir una tarea que van a efectuar del Código Tributario, básicamente sobre multas, ¿sí? Sobre las multas que se deben de pagar por incumplimiento de ciertas obligaciones. Yo les voy a indicar ahí la tarea y qué artículos tienen que ustedes tomar en cuenta y hacer esa tarea. ¿Estamos? Así que feliz fin de semana. Les dejo tarea porque solamente he dejado una tarea acá en legislación. Si no, no los hubiera dejado, pero bendiciones, se me cuidan. Nos vemos. Adiós, Para profe. entregar el lunes, va. Va a entregar el lunes. Ok, hasta lunes. Nos vemos, profe. Nos vemos. Adiós, feliz día, feliz fin de Nos vemos, semana. profe.